Muy bien, pues ya vamos con la segunda parte, la segunda y última parte de estos fundamentos de partículas. Pues va a ser ya algo leve, ya no va a ser tan largo como el video anterior. Y pues adelante. Les comento súper rápido que yo ya había terminado de grabar los audios y no sé qué pasó al momento de guardarlos, pero los audios se guardaron como imagen y se perdieron. Fue súper espantoso porque tuve que volver a grabar los audios. Espero no omitir cosas porque luego sí me pasa, pero recordar todo. Hablemos un poco sobre la dinámica que existe entre un fluido y una partícula. Yo pues ya había grabado los audios y yo les decía que imaginaran que había un río y este río podría estar muy quieto y se dan cuenta el río es un fluido. Bueno, si imaginan que el río está muy quieto y tenemos peces dentro del río y los peces se mueven dentro del río, pues podemos tener una parte sólida que serían los peces y una parte pues en fluido que sería nuestro río. Sabríamos y quedaría muy entendido que los peces se mueven, el río no tanto. También podríamos tener otro lado opuesto que por ejemplo tenemos rocas y estas rocas están estáticas y el río se mueve pero las rocas no. Entonces, la mayoría de las técnicas industriales utilizadas para la separación de partículas de gases van a implicar el movimiento relativo de las dos fases, bajo la acción de varias fuerzas externas. Los métodos de recolección de contaminantes en partículas se basan en el movimiento de partículas sólidas o gotas líquidas. Como habíamos dicho, las partículas pueden ser tanto sólidas como líquidas, pero es más fácil visualizarlo en el sentido sólido-líquido que líquido-líquido porque se vuelve muy complejo. Pero solo es para ideas de concepción, pero quiero que sepan que sí existen líquidos. Y pues la idea es que estas partículas, cómo se mueven a través del gas. El objetivo final va a ser su eliminación. ¿Y para qué queremos eliminarlas? Pues para cumplir con las normas, con los reglamentos aplicables o para su recuperación, y esto va a tener razones económicas. Para lograr esto, la partícula se va a someter a fuerzas externas, a fuerzas lo suficientemente grandes como para separar la partícula de la corriente de gas durante el tiempo de residencia en la unidad de control de la contaminación del aire. Muy bien, regresemos al ejemplo que les decía del río, los peces, las piedras, ¿va? El río siempre va a querer jalar a las rocas y que las rocas se muevan. Y las rocas pues van a evitar que el fluido se mueva. Los peces pues van a nadar, pero no van a nadar del todo libre porque el fluido los va a estar reteniendo. De hecho, por eso los peces les gusta nadar en la corriente del río y no al revés, les cuesta más trabajo cuando van contra la corriente, digamos. Bueno, pues siempre que exista una diferencia de velocidad entre una partícula y el fluido que lo esté rodeando, el fluido va a ejercer una fuerza resistiva sobre la partícula, que es lo que les estoy mencionando ahorita. Si bien el gas puede estar en reposo con la partícula moviéndose a través de él, o bien la partícula puede estar en reposo con el gas fluyendo a través de la partícula o alrededor de la partícula. Generalmente no va a ser importante qué fase, ya sea la sólida o la gaseosa, esté en reposo. Aquí lo que nos va a importar a nosotros es que la velocidad relativa, es decir, la velocidad de uno con respecto al otro, pues cómo se ve afectada. Y aquí va a existir esta fuerza ejercida sobre la partícula y esta fuerza se va a llamar fuerza de arrastre.
Y bueno, pues ustedes como ingenieros cuando tratan acerca de fluidos que están fluyendo en tuberías, pues deben de imaginar que existe cierta resistividad de las tuberías a ese fluido, y eso se llama factor de fricción. En muchos cálculos de ingeniería se utilizan, pero pues al decir pues este factor de fricción es muy similar al coeficiente de arrastre, lo que acabamos de ver. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo cálculos para el flujo de partículas es indispensable que nosotros tengamos este factor, el coeficiente de arrastre, y que lo utilicemos en los cálculos de fuerza de arrastre para el flujo de partículas. Ya lo veremos más adelante. Y pues imaginemos un flujo que va a fluir más allá de una esfera sólida estacionaria, y si la fuerza de arrastre y la densidad del gas, pues vamos a tener esta ecuación que aparece en la parte superior y vamos a definir Fd como la fuerza de arrastre, ρ como la densidad del gas, Cd va a ser el coeficiente de arrastre, que es el que nos interesa y es el que tenemos que calcular, pero ya lo veremos más adelante. Y pues estos cálculos van a depender o van a partir del hecho o suposición de que la partícula va a ser una esfera. No nos va a importar que sea cuadrada, que sea una fibra, que sea lo que sea. Nosotros vamos a decir es una esfera y vamos a tener un diámetro de P y va a estar rodeada con un gas en un medio de infinito. Es decir, que no vamos a tener el efecto de la pared o el efecto de la multipartícula, que no vamos a tener ni varias partículas y que no vamos a tener algo que frene nuestro fluido. Y otra consideración que vamos a hacer es que la partícula y el fluido no están acelerando, sino que están a velocidad constante. Y entonces vamos a tener una velocidad entre la partícula y el fluido constante, que tenemos una velocidad relativa. Muy bien, ahora imaginemos a esta misma partícula esférica sólida que va a estar ubicada en una corriente de gas y se va a mover en dirección a una velocidad p relativa al gas, y la fuerza que va a estar ejercida sobre la partícula va a ser, bueno, la fuerza neta o resultante que va a experimentar esta partícula va a estar dada por la suma de las fuerzas que van a actuar sobre la partícula. Estas fuerzas van a incluir el arrastre, la flotabilidad y una o más fuerzas externas, como la gravedad, la fuerza centrífuga o la electrostática. Para simplificar esto, pues siempre vamos a suponer que la dirección del movimiento de las partículas en relación con el gas es positiva. La ley del movimiento de Newton pues podría expresarse como está aquí en esta presentación, y pues tendríamos que Fr va a ser la fuerza resultante o neta, la F va a ser la fuerza externa de la que hablamos, puede ser la gravedad, la centrífuga o la electrostática, y Fd va a ser la fuerza de arrastre. La fuerza neta va a resultar en la aceleración de la partícula. Como dijimos, lo vamos a tomar siempre en términos positivos. Y pues la fuerza de flotación va a estar, bueno, la partícula la va a experimentar a menos que la partícula esté en el vacío. Si la partícula no está en el vacío, pues la partícula va a experimentar esta fuerza de flotación. No sé si ustedes han intentado meterse a nadar en una alberca y han intentado hundirse y quedarse en el fondo de la alberca. Es casi imposible porque el agua los empuja hacia arriba y esta es la fuerza de flotabilidad, bueno, flotación.
Antes de entrar a este tema, les voy a contar una experiencia que yo tuve cuando estaba impartiendo el taller de residuos sólidos urbanos y suelos. Bueno, pues ahí se hace algo tenemos que calcular más o menos algo como la densidad de los residuos. Es el peso volumétrico, pero es como la densidad de los residuos. Y entonces, ¿cómo haces? Pues masa entre volumen. Yo decía que pues tomaran el tambo y que tomaran un tambo de 200 litros y con eso tienen el volumen y listo. Pero algunos alumnos están acostumbrados a la investigación y dicen que sí, tomas el de 200 litros, pero lo mides y calculas el área que realmente tienen los residuos. Al final, cuando comparas los resultados son muy similares. Entiendo que en investigación son muy útiles, pero cuando trabajas en el campo es completamente diferente. Bueno, pues con esta introducción puedo decirles que desafortunadamente el término métodos de medición ha significado diferentes cosas para los ingenieros y aún más para los científicos en el campo de la instrumentación. Tradicionalmente este término se ha referido a técnicas de muestreo empleadas para fines de caracterización de fuentes. La caracterización de la fuente incluye la determinación de la distribución del tamaño de partícula, la concentración, la velocidad de flujo o la composición química y otras propiedades o ambas. El equipo y los procedimientos empleados para medir los datos de partículas en una corriente, que generalmente es aire, representan la parte de muestreo del procedimiento general. El análisis de los datos también es muy importante, ya que generalmente proporciona la información mencionada anteriormente sobre la distribución del tamaño de partículas, la concentración y la velocidad de flujo. Se debe determinar un análisis cuantitativo preciso sobre la descarga de partículas de un proceso antes de diseñarlo y o la selección del equipo de recuperación o de control. Si la unidad está diseñada adecuadamente, pues podemos utilizar los datos de emisión como entrada al dispositivo. La mayoría de las partículas se pueden controlar con éxito mediante uno o una combinación de los métodos que ya mencionamos y que veremos con más detalle más adelante. Existen muchas técnicas disponibles para medir la distribución del tamaño de partícula, pero cuando tenemos un amplio rango del tamaño, cuando tenemos desde nanómetros hasta milímetros, no siempre se puede analizar utilizando un solo principio de medición. A esto se le tiene que sumar las limitaciones habituales de los costos de capital frente a los costos de operación, la velocidad de operación, el grado de habilidad requerida y lo más importante, el requisito de uso final. El para qué necesito los datos. El dimensionamiento físico es tradicionalmente uno de los métodos más comunes disponibles para clasificar las partículas. Esto se ha logrado mediante el cribado en seco o en húmedo o con tamices, análisis microscópico, técnicas de rejilla eléctrica y métodos de dispersión de luz. Las determinaciones más realistas del comportamiento de las partículas en cualquier entorno deben considerar el tamaño, la forma y la densidad. La técnica que mejor puede lograr esto es el dimensionamiento aerodinámico. Solo conociendo el tamaño aerodinámico de las partículas es posible determinar cómo se comportarán en una corriente de aire y los tipos de equipos de control necesarios para capturarlas. Por ejemplo, vamos a considerar una pelota de ping pong y una pelota de golf. Aquí en esta imagen se las pongo y pueden ver ustedes que son casi del mismo tamaño. Sin embargo, si ambas fueran arrojadas a una corriente de aire en movimiento, se van a comportar de manera muy diferente. Aunque el tamaño y la forma son similares, la densidad es diferente y el comportamiento de los dos objetos está muy lejos de ser similar. Dado que la densidad es bastante diferente, el comportamiento de los objetos está lejos de ser similar aerodinámicamente. Esta es la
falacia primaria del dimensionamiento físico. Un método común para especificar tamaños de partículas grandes es utilizar mallas que tienen una abertura correspondiente al diámetro de la partícula. Estos son llamados tamices estándar Taylor, son los que aparecen en esta imagen, y estos tamices forman en el fondo bandejas de metal de aproximadamente 8 pulgadas de diámetro y 2 pulgadas de alto, y sus lados están moldeados para que la parte inferior de un tamiz se ajuste en la parte superior de otro tamiz. Estos son muy comunes en los laboratorios de suelo, pero también se utilizan en partículas. Existen varios tamaños de los tamices y se puede producir una confusión a menos que se especifique la escala del tamiz involucrada. Los tamices tienen una malla generalmente que se va a referir al número de aberturas del tamiz por unidad de longitud diaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos una malla dada, va a depender del cable que utilicemos para formarlas o de los alambres que utilicemos para formarlas, y van a existir distintas escalas de estos tamices Taylor, y pues generalmente están constituidos de malla de alambre, y pues los diámetros de los alambres y la separación que tienen son los que se especifican estándarmente. Pues el espacio que queda entre los alambres se va a denominar apertura del tamiz. Como se indicó anteriormente, el término tamiz se aplica al número de aberturas por pulgada lineal. No sé si se acuerdan que lo vimos en temas anteriores. Bueno, por ejemplo, un tamiz de malla 10 va a tener 10 aberturas por pulgada, y una abertura será de 0.1 pulgadas menos el diámetro del cable. Por lo regular nosotros utilizamos pulgadas porque estos tamices son muy de Estados Unidos, pero son muy utilizados en México y nos dan una gran idea. Yo, por ejemplo, aquí les dejo una malla que está hecha de varios alambres, y esta es de acero inoxidable y es de 5 hilos por pulgada. Ahí lo tienen una pulgada y tienen 5 hilos dentro. Les dejo una tabla en la que viene el tamaño de la apertura según Taylor, el número que se tiene, la abertura y cuánto es en milímetros. ¿Cómo funciona un tamiz? Pues vulgarmente se utiliza como una coladera, y la idea es que ustedes metan el material, lo hagan pasar por esta malla, y lo que pase será de ese tamaño de esa malla. Así es como funcionan estos tamices. El principio es muy básico. En sí, el tamaño de partícula es difícil de definir en términos que se representen con precisión. Esta dificultad va a surgir del hecho de que las partículas existen en una amplia variedad de formas, no solo en esferas. En el caso de las esferas, la definición del tamaño de partícula es muy fácil. Es simplemente necesitamos el diámetro. Pero para las partículas de forma irregular va a haber una variedad de fórmulas necesarias para definir el tamaño. El más conveniente de estos métodos para nosotros relacionarla es con el comportamiento de la partícula en un fluido, que puede ser el aire. La definición del tamaño de la partícula es más útil para evaluar el movimiento de la partícula en un fluido, que se denomina diámetro aerodinámico, y tiene en cuenta la densidad de la partícula como se muestra en esta ecuación. La idea es no definir como tal el tamaño de la partícula, sino definir cómo se comporta en nuestro fluido. Hay que tener muy en cuenta que las partículas que parecen ser diferentes en tamaño y forma física pueden tener el mismo diámetro aerodinámico. Por el contrario, algunas partículas que parecen ser visualmente similares pueden tener diámetros aerodinámicos algo diferentes, lo que veíamos con el ejemplo de las películas de ping-pong. Por otro lado, el término diámetro aerodinámico es útil para describir todas las partículas, incluidas las fibras y los grupos de partículas, que muchas veces son llamadas multipartículas.
Aunque no es un tamaño real porque las partículas no esféricas requieren más de una dimensión para caracterizar su tamaño, el diámetro aerodinámico va a proporcionar un modo simple de clasificar los tamaños de partículas con una sola dimensión y de una manera que se relacione con la forma en la que las partículas se mueven en un fluido. Si uno pudiera diseñar un dispositivo de medición de partículas ideal, el dispositivo que ustedes diseñen debería poder 1. Medir el tamaño exacto de cada partícula. 2. Reportar los datos de forma instantánea sin promediar datos durante un intervalo de tiempo específico. 3. Determinar la composición de cada partícula, incluyendo forma, densidad, naturaleza química y etc. Pero esto sería una tarea extremadamente difícil, porque hacer dicho instrumento sería complicadísimo. De por sí tenemos algunos instrumentos ya en el laboratorio que te dicen qué sustancia estás tratando, pero no son del todo económicos y además no te dice tantas cosas. Es decir, tenemos algunos que nos dicen algunas de estas características, pero no todas. Algunas técnicas de dimensionamiento se van a enumerar a continuación, o bueno, aquí están enumeradas, y pues en sí existe una amplia literatura acerca de cada uno de ellos. Las emisiones de partículas tanto de origen humano, ya sea sintético antropogénico, como de origen natural, no consisten en partículas de un tamaño definido, en cambio van a estar compuestas por partículas en un rango de tamaño relativamente amplio, y a menudo es necesario describir este rango de tamaño. El análisis del tamaño de partículas definido como una determinación de la distribución de tamaño de partícula de una muestra y la distribución de tamaño de partícula como una ecuación, gráfico o tabla que cuantifique generalmente en porcentaje los diversos tamaños de partículas que se encuentran en la muestra. Vean aquí, por ejemplo, les dejo 2 fogatas y si se dan cuenta cada una libera tamaños de partícula diferentes. No sé si ustedes han estado en las, reuniones familiares de diciembre y hacen fogatas y todo el asunto y se quema su ropa bonita, sí me ha pasado. Pues es por las partículas que están encendidas y que salen de estos medios, en este caso antropogénico, que va a estar siendo liberado por la combustión. Cuando nosotros tenemos un amplio rango de tamaño de partícula, pues necesitamos tener distribuciones de tamaño de partícula que podamos manejar y a menudo vamos a utilizar un diámetro de partícula medio, es decir, uno que esté a la mitad. Y pues a lo largo de la historia se han definido numerosos medios y los más comunes son la media aritmética y la media geométrica. El diámetro medio aritmético va a ser simplemente la suma de los diámetros de cada una de las partículas dividida por el número de partículas medidas. Es lo que nosotros conocemos como media. Y pues aquí está la fórmula. Vamos a tomar cada una de las partículas y la vamos a dividir entre el número de partículas totales. Pero cuando nosotros tomamos una muestra representativa de las partículas, le vamos a llamar media muestral. Y es una de las medias que utilizamos nosotros y que ya vimos en estadística y que no la sabemos al derecho y al revés, todos como ingenieros, y que pensamos que no. También vamos a tener una forma básica de resumir los datos y es mediante el cálculo de un valor central y pues esto va a ser con la media y la desviación estándar. No sé si ustedes se acuerdan. La media pues va a ser utilizada muy comúnmente y pues es útil cuando se aplica a un conjunto de datos que se tiene una distribución bastante simétrica. La media es un estadístico muy importante porque va a resumir todos los datos del conjunto y porque cada pieza de los datos se tiene en cuenta en su cálculo. La fórmula para calcular la media es esta, la que está en la parte superior, y la desviación estándar o la dispersión pues va a ser
con la segunda fórmula, la que está abajo. No ando mucho en este tema porque lo vimos estadísticamente, pero es muy importante, por eso lo tomo. Bueno, creo que ustedes ya conocen esta curva gaussiana y es acerca del comportamiento, y básicamente vamos a decir que en medio vamos a tener los datos más recurrentes, después vamos a tener un 95% de los datos, un 68% de los datos, después un 50%, y esto va a depender de las desviaciones estándar que nosotros tengamos. Bueno, pues recuerden esta forma, es muy importante. También otro que mencionábamos era el diámetro medio geométrico, que es la enésima raíz del producto de la n número de partículas en la muestra. Aquí les dejo la fórmula para calcularla. Pues pasemos a lo siguiente. Además de los medios aritméticos y geométricos, existe la distribución del tamaño de partícula, que también puede caracterizarse por el diámetro mediano. El diámetro medio es aquel en el cual el 50% de las partículas son más grandes y el 50% de las partículas son más pequeñas. Y otra característica importante es la media de la tendencia central. A veces se le denomina dispersión o variabilidad. El término más común empleado es la desviación estándar. Estos términos se van a analizar, pues yo los iba a analizar más adelante, pero pues ustedes ya los conocen cómo son estadísticamente y no tiene mucho caso que me meta en estos temas estadísticos que la verdad sí son muy interesantes, pero que nos restan algo de tiempo. Existen varios métodos para expresar los resultados de las mediciones del tamaño de las partículas, y pues vamos a tener uno que el primero es trazar una curva de distribución de frecuencia, el segundo es tomar la curva de distribución acumulativa. Y pues bueno, aquí les dejo una imagen en la que les explico qué es la media y qué es la mediana. Ya después de todo lo que hemos visto, quiero que les quede claro que la decisión de cómo presentar la información de la distribución del tamaño de las partículas se va a dejar a criterio del usuario, quien está generando las partículas, y en sí, pues el ingeniero acá, cómo lo vas a presentar. Y les voy a dejar el cómo se hacía antes y cómo se hace comúnmente, bueno, que es con la dispersión, con la curva gaussiana, y vamos a decir el número de pues sí, de partículas que están en la tendencia central, que es las que vamos a encontrar con mayor probabilidad y tal y tal. Pero pues también hay un enfoque que podría ser aceptado y que es un enfoque un tanto viejo, y es este que aparece aquí. Si se dan cuenta, hasta les puse una imagen vieja de fondo para que vean que es muy antiguo, ya que si no se utiliza y no es muy común presentar así los datos, sino que es con la desviación estándar, con lo que es correcto presentarlo. Pero si ustedes quieren presentar un modelo diferente, pues necesitan tener varias consideraciones. Uno, tienen que elegir el enfoque. Dos, tienen que comprobar la razonabilidad de la selección, es decir, por qué van a utilizar ese método y no otro. Y tres, pues la capacidad para sacar conclusiones adecuadas de acuerdo al enfoque que ustedes seleccionaron. Aquí les presento dos tablas, y estas tablas van a proporcionar el método para representar el tamaño de partículas, y esto pues como se hacía antes, lo que les digo. En la primera tabla pues vamos a tener que el 40% de las partículas en peso son mayores que 5 nanómetros. El 27 son menores que 5 nanómetros, pero mayores que 2.5 nanómetros, y el 20% son menores que 2.5 nanómetros, pero mayores que 1.5. Y el resto, que es el 13%, son inferiores a 1.5 nanómetros. También les dejo la tabla siguiente, que es otra forma de presentar los datos y que también podría ser válida. La verdad es que ustedes se van a ver más profesionales si lo presentan estadísticamente. Miren, dentro de los temas que estamos hablando de los principios de partículas, me parece muy importante tomar este tema, y es acerca de la pluma de contaminantes. Y pues les sonará raro, pero ¿qué es la pluma de contaminantes? Yo espero que en otras materias ya hayan hablado de ella, pero si no han hablado de ella o no han visto este tema, pues yo creo que esta es la UEA por excelencia para hablar de este tema.
No sé si ustedes ya hablaron de la pluma de contaminación en el agua. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos fuentes que son puntuales, una especie de pluma en la que hay una concentración en medio mucho mayor que la de las orillas y se va extendiendo a lo largo de la pluma. Por eso es que se le llama pluma. Y como era de esperarse, también tenemos una pluma de contaminación en suelos. Y es muy común, si se dan cuenta, tenemos lo mismo que les digo, una concentración mayor en la parte central y en los lados una concentración un poco ya más diluida. Y la podemos tener pues no necesariamente en forma de pluma, sino que también en forma circular, pero es bastante común encontrarlas en forma de pluma. Y ahora hablemos de las plumas de contaminación en el aire. Y es aquí en el aire donde podemos ver más claramente esta pluma de la que hablamos. En España es común que las llamen penacho, pero la idea es que sean plumas, no es que sea lo correcto, sino que aquí en México utilizamos el término pluma de contaminación y pues es justo esto, por la forma que tiene. Ahora bien, deben considerar que aun cuando existen factores como la velocidad del viento, el tamaño de la partícula que puede hacer que sedimente o muy rápido, que sedimente pues muy lento, o que tengamos humedad en el aire, que tengamos lluvia, etc. Este va a ser el comportamiento más o menos de una emisión de contaminantes a través de una chimenea cuando hablamos de temas de contaminación del aire. Yo espero que tomemos este tema más adelante, que lo tomemos con detalle, con tiempo, pero pues si no, ya le mencioné que es la pluma de contaminación. Antes de terminar con ya este tema de los principios de las partículas, quiero que observen que la concentración de las partículas o la concentración de gases en una emisión de contaminación se comporta con la distribución gaussiana, lo que veíamos antes, y no solo así, sino que también se comportan en este sentido. Y entonces vamos a tener la mayor concentración en los puntos centrales de la pluma y a los lados va a estar más diluida. Espero que les haya quedado claro. Yo espero de verdad con todo el corazón que retomemos este tema más adelante y que lo veamos con mucho detalle porque es muy interesante y es muy padre verlo, pero si no ya se los dejé aquí mencionados. Muy bien chicos, hoy no les voy a dejar tarea, hoy vamos a descansar y en sí estos van a ser los dos únicos videos de esta semana. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Ya vamos a empezar a ver los equipos de control de partículas. Vamos a ir viendo uno por uno. Van a ver que ya es muy rápido lo que vamos a ver. Pero pues vamos a seguirle, ¿va?